La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y crónica, más frecuente en adultos entre los 18 y 35 años de edad, cuyo origen es desconocido. Puede ser causa de discapacidad física y mental. Estos brotes de la enfermedad se corresponden desde el punto de vista patológico con la aparición de focos agudos de inflamación y desmielinización y posteriormente con el cese de la actividad inflamatoria. Desarrollarán grados variables de remielinización, dejando como causa secuelas placas escleróticas que con el tiempo se distribuyen globalmente por el parénquima encefálico, la médula espinal y los nervios ópticos. En la esclerosis múltiple, la capa que rodea y aísla los nervios del cerebro y de la médula espinal se ve afectada, impidiendo el funcionamiento normal de esas fibras nerviosas, por lo que el sistema inmune en los pacientes con esclerosis múltiple adopta un comportamiento diferente. Por el momento, la esclerosis múltiple no tiene cura, pero existe una serie de fármacos que hacen que su evolución sea más lenta o que provocan una mejoría de los síntomas. Los síntomas de la esclerosis múltiple también pueden incluir hablar arrastrando las palabras, fatiga, mareos, hormigueo o dolor en distintas partes del cuerpo, problemas con la función sexual, los intestinos y la vejiga. Epidemiología. La esclerosis múltiple afecta principalmente en un 85% a la población joven, es decir, entre los 20 y 40 años de edad. Afecta más a las mujeres que a los hombres. Se dice que el 10% de la esclerosis múltiple se presenta en adultos mayores a los 40 años y el 5% son menores de 18 años. En el Ecuador, esta enfermedad no es muy común y según la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, que es Fundem, en el país existen alrededor de 290 pacientes diagnosticados hasta el 2017. La prevalencia de la esclerosis múltiple es de 5 por cada 100.000 habitantes. Secuencias más usadas. Las secuencias recomendadas para la evaluación de pacientes con esclerosis múltiple son eco de spin ponderadas en T1 simple axial, eco de spin ponderada en T1 con medio de contraste como el gadolinio, con retraso entre inyección de contraste y obtención de la secuencia de 5 a 15 minutos, en planos axial, coronal y sagital. El eco de spin ponderada en T2 sagital y axial, el T2 flare axial y sagital y secuencia STIR o densidad de protones sagital. La secuencia eco de spin ponderada en T1, T2 y flare se puede obtener en forma bidimensional o tridimensional. En los estudios medulares, la secuencia spin-ecos clásicas ponderadas en densidad protónica y T2 obtenidas en el plano sagital son las más sensibles en la detección de placas desmielinizantes. Corte sagital, secuencia fast flare. En resonancia magnética cerebral, en un corte del plano sagital de un paciente con un primer episodio clínico con posible origen desmielinizante, se observan lesiones focales hiperintensas periventriculares y en la superficie subependimaria del cuerpo calloso. Corte axial, secuencia fast flare. En resonancia magnética cerebral, en secuencias ponderadas en T2 con eco largo y fast flare, en un plano transversal de un paciente con esclerosis múltiple clínicamente definida, se puede observar una lesión yuxtacortical frontal izquierda, la cual afecta a las fibras en U. Este tipo de lesiones se objetiva mejor en la secuencia fast flare. Secuencia fast flare. Corte axial de un paciente con esclerosis múltiple clínicamente definida. Se observan lesiones características en situación periventricular, algunas de morfología ovoide hiperintensas con su eje mayor perpendicular a las paredes ventriculares. Corte axial, secuencias ponderadas en T2, doble eco, imagen izquierda, densidad protónica, imagen del centro y fast flare, imagen derecha, de un paciente con esclerosis múltiple clínicamente definida. La secuencia T2 de doble eco nos permite identificar lesiones a nivel infratentorial, mientras que la fast flare nos permite identificar lesiones a nivel supratentorial.
La densidad protónica nos va a permitir visualizar múltiples y pequeñas lesiones desmielinizantes, las cuales no suelen ser visibles con la secuencia fast flare. Secuencias ponderadas en T1 tras la administración de un medio de contraste de gadolinio. Se realizó en 3 pacientes diferentes que muestran lesiones con actividad inflamatoria. Se obtuvo diferentes tipos de realce: un realce nodular, imagen izquierda, un realce en anillo, imagen del centro, y un realce en anillo incompleto, imagen derecha. Este último patrón de anillo incompleto es un realce muy característico de lesiones inflamatorias desmielinizantes, que es uno de los signos de la enfermedad de esclerosis múltiple. Corte axial. Secuencias ponderadas en T2, T1 y T1 con contraste. La secuencia T2, imagen izquierda, nos va a permitir visualizar una lesión desmielinizante subcortical posterior en el hemisferio cerebral izquierdo. En la secuencia T1 con contraste, imagen derecha, se puede visualizar un anillo hiperintenso en la región posterior del hemisferio cerebral izquierdo. Esta lesión no se realza con el contraste. Estudio realizado en la ciudad de Mendoza, Argentina, durante el periodo 2002-2012 y aceptado el 28 de julio del 2014, publicado en 2015. Objetivo. En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar si en pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple clínicamente definida existe correlación entre la clínica de inicio y los hallazgos de resonancia magnética, aplicando criterios imagenológicos tradicionales. Materiales y métodos. Población. Esta investigación se realizó en el Servicio de Resonancia Magnética de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear, en la provincia de Mendoza, uno de los principales centros de neuroimagen del interior del país. Selección de los pacientes. Entre enero del 2002 y enero del 2012, 385 pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple se realizaron una resonancia magnética en este centro. Para la adquisición de imágenes se utilizó un resonador de 0.5 teslas. De los 385 pacientes, solo 87 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. El principal motivo de exclusión, con 283 pacientes, fue la ausencia de datos sobre la realización de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, y en segundo lugar, con 15 pacientes, la falta de disponibilidad de una primera resonancia magnética. Definiciones. Esclerosis múltiple, clínicamente definida como aquella que presenta 2 o más ataques clínicos y la evidencia objetiva de 2 o más lesiones. Síntomas de inicio, aquellos síntomas referidos por el paciente como los primeros identificados en una consulta médica, relacionados con el diagnóstico de esclerosis múltiple. Los principales síntomas que presentaron los pacientes del estudio fueron motores con 56 pacientes, visuales con 51 pacientes, sensitivos con 50 pacientes, fatiga con 36 pacientes, vértigo y fatiga con 25 pacientes y trastornos del lenguaje 20 pacientes. Resultados. El análisis demográfico de la población estudiada demuestra predominio del sexo femenino y una edad media de presentación cercana a los 35 años. El análisis por frecuencia combinada arroja mayor presencia de hallazgos positivos bajo los criterios de McDonald. El 100% de los pacientes presenta una o más lesiones periventriculares y cerca del 94% presenta al menos una nueva lesión en T2 o gadolinio positiva en controles sucesivos, lo que resalta la alta sensibilidad de los criterios de McDonald. La presencia de síntomas motores al inicio fue lo más frecuente y se correlaciona con la presencia de 9 o más lesiones en T2 y con una lesión o más lesiones infratentoriales en T2. Criterios de McDonald para el diagnóstico de esclerosis múltiple revisado en 2010. En este estudio, con 87 pacientes, se obtuvo un total de 362 criterios de McDonald. Una o más lesiones periventriculares en 87 pacientes. Lesión nueva en T2 o gadolinio positiva en 82 pacientes. Una o más lesiones yuxtacorticales en T2 con 71 pacientes. Una o más lesiones infratentoriales en T2 en 50 pacientes. Una o más lesiones en médula espinal en T2 en 39 pacientes. Lesiones gadolinio negativa, gadolinio positiva simultáneas en 33 pacientes. Discusión. En nuestro estudio se destaca la sensibilidad de los nuevos criterios, donde el 100% de los pacientes presenta una o más lesiones periventriculares en T2.
resaltando este criterio como elemento diagnóstico pivotal. Sin embargo, mientras que el efecto clínico de una nueva lesión puede ser difícil de determinar, la ausencia de nuevas lesiones en la resonancia magnética conlleva un pronóstico favorable y se ha demostrado que las nuevas lesiones pueden evitarse en gran parte con el tratamiento. En este estudio, en 42 pacientes, se demostró que aquellos con mayor cantidad de compromiso motor al inicio se correlacionaban directamente con un mayor volumen lesional. Esto destaca, a nuestro entender, la vital importancia de que en los distintos ensayos de la investigación terapéutica se individualice y categorice en distintos subgrupos de pacientes por el tipo de manifestaciones clínicas al inicio de la enfermedad, y no solo por los hallazgos de imagen. Conclusiones. La presencia de síntomas motores al inicio de la enfermedad parece predecir una alta carga lesional, ya sea por la presencia de más de 9 lesiones en T2, como también de un mayor compromiso infratentorial, independientemente del tratamiento realizado. Si bien el 100% de los pacientes presenta al menos una lesión periventricular y el 94% de una lesión nueva en T2 o una nueva prueba con gadolinio positivo, no se observó relación estadísticamente significativa al aplicar el criterio de McDonald con síntomas motores ni con otros síntomas de inicio. Conclusiones. La resonancia magnética constituye una herramienta imprescindible en el diagnóstico y seguimiento de la esclerosis múltiple por su sensibilidad y especificidad, accesibilidad y prácticamente nula toxicidad del medio de contraste. La resonancia magnética es muy útil para estudiar la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento de la esclerosis múltiple y otros trastornos, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito radiológico.